Los últimos días han sido devastadores para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya son los reportes oficiales. En la región de Kursk, fíjense nada más las pérdidas del equipo militar ucraniano. Todo lo que entró prácticamente está siendo destruido. Ya alcanzaron niveles comparables a los peores momentos de toda la ofensiva del verano pasado. Hablamos de al menos 170 unidades destruidas en un solo día. Y esta cifra por día incluiría tanques de guerra, por supuesto, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y mucho más armamento occidental de primera generación. Si esta tendencia continúa, podrá Ucrania seguir sosteniendo esta defensa, pero hay algo todavía peor. Lo que destinó a Kursk se lo quitó a otro lado y ya no hay una tasa de reposición. Entonces, cada tanque perdido de Ucrania no va a tener un relevo. No, por lo menos de forma inmediata. Entonces, probablemente estamos viendo un punto de quiebre ya que puede cambiar el curso del conflicto. La nota es estridente del ingreso de las tropas ucranianas en Kursk, por supuesto, pero incluso hasta los medios occidentales como el New York Times, el Washington Post, ya están hablando que cual sea que haya sido el origen de esta estrategia, ha sido devastadora y al parecer no tiene sentido. Por cierto, hace unos momentos el Kremlin salió a acusar que generales estadounidenses de alto mando estuvieron implicados en la organización de este asalto a territorio ruso que no está beneficiando a Ucrania en absoluto, según las propias fuentes occidentales, repito, el Washington Post, el New York Times. ¿Por qué? Porque la situación en esta región de Kursk pues ya está mostrando una pérdida masiva de equipo militar por parte de Ucrania. ¿Y para qué? Si al parecer no van a poder ni siquiera sostener esa zona por un tiempo prolongado, ni siquiera por lo que restó de los días en los que incursionaron. Mantener eso es casi imposible y hoy estamos viendo el principio del fin de las Fuerzas Armadas ucranianas en este flanco, en una fase del conflicto que parece ya perdida para Ucrania aquí. Desde que comenzó la guerra en Ucrania y sobre todo, vamos a hablar muy concreto, desde que comenzó esta invasión de las tropas ucranianas en Kursk, las fuerzas ucranianas, fíjense nada más, tengo aquí algunos números que son impactantes, han sufrido pérdidas impresionantes de equipo militar otorgado por la OTAN. Son cifras pues de las más altas que ya son alarmantes porque se estima que Ucrania ha perdido hasta 35 tanques de guerra en un solo día, incluidos modelos T-64, Abrams, Leopards 2, junto con más de 45 vehículos de combate de infantería, entre los que también se encuentran, por ejemplo, los Marder, los Bradley. Y estos vehículos eran muy importantes para la defensa ucraniana. Defensa, una situación defensiva, no ofensiva. El hecho de que ahora los haya mandado a atacar pues implica que no van a poder defenderse ya más con esos tanques. Y el hecho de que ya esos tanques estén destruidos, pues es un golpe significativo para las capacidades operativas defensivas de Ucrania. Esto, por cierto, lo comparte la misma perspectiva, la compartió hace unos días la agencia de noticias EFE. Es decir, no estamos hablando de una perspectiva prorrusa, sino de los propios analistas occidentales. Y si vemos a detalle, el sistema de defensa aérea, por ejemplo, Buk, que es uno de los más equipados, pero también de los más costosos que tiene Ucrania, que ahora están siendo destruidos en Kursk. Imagínense, esto tiene un valor aproximado de $70 millones por unidad. Y a esto se le suma también la destrucción de otros sistemas de artillería autopropulsada, por ejemplo, los Bogdan, que tiene un costo alrededor de $1.5 millones enviados por la OTAN, por supuesto, con el dinero de nuestros impuestos, y las bajas, que incluyen una variedad de vehículos blindados. Por eso yo les decía el otro día que Kursk se está convirtiendo en el cementerio de blindados más grande de la OTAN en territorio ruso. Ahí fue a acabar todo esto. Y hay otro tipo de equipo, por ejemplo, los blindados como los International Max Pro, que tienen un valor de los $500,000 por unidad, según el Wall Street Journal. Y en la ofensiva del verano pasado, si comparamos qué tan graves son las pérdidas que está sufriendo aquí Ucrania de equipo militar, que le costó muchísimo tiempo conseguir,
que esperó demasiado para que llegaran y verlos destruidos en menos de una semana para una nota estridente, no parece tener sentido. Miren, en la ofensiva del año pasado, Ucrania, que fue una derrota total, no funcionó. El mismo Trump, recuerdan que dijo hace poco en una entrevista que esa ofensiva fue uno de los grandes fracasos que había tenido Ucrania, que nunca ocurrió. Y en ese momento, en ese descalabro, ni siquiera se compara con las pérdidas que han tenido en Kursk en solamente una semana, que son mucho más grandes. Por ejemplo, durante esta ofensiva de Crimea del año pasado que había lanzado Ucrania, ellos habían perdido 35 unidades de equipo militar por día. Esto en algunos de los días más intensos, claro. Era una cifra que ya se decía que era alta, perder 35 equipos por día. Bueno, pues ahora en Kursk, imagínense que según la propia agencia de noticias EFE, por ejemplo, está reportando que lo que se está destruyendo en Kursk ha llegado por día hasta más de 135 unidades, hasta 170. Entonces, estamos hablando de una cifra descomunal. Y como les decía hace un momento, el gran problema para Ucrania es que lo que se destruye no se repone ya en su arsenal. No hay tasa de reposición ya. Entonces, su única esperanza para reemplazar ese equipo dependería en gran medida de que la OTAN mañana le estuviera entregando más equipo nuevecito para que lo fuera a embarrar ahí en una semana. Y en muchas ocasiones todos sabemos que ese equipo llega tarde o no llega nunca o no es suficiente. La última vez tardaron más de 6 meses. Y luego pues hay otro factor clave, la redistribución que Ucrania tuvo que hacer de las tropas. Hemos estado hablando durante muchos meses de que Ucrania no tiene soldados suficientes. Entonces es lógico pensar de dónde sacó Ucrania estos 1,000 soldados que puso en el frente. Ya hemos analizado cómo muchos de ellos son expresidiarios, sí, pero otros son mercenarios. Y como sea, 1,000 soldados en esa posición y todo este equipo de artillería y blindados le hubiesen servido mejor para proteger áreas en las que está perdiendo, que son casi todas. Para llevar a cabo esta invasión en Kursk, el mando ucraniano definitivamente tuvo que retirar muchísimas brigadas de otras áreas estratégicas vulnerables. Y esto, por supuesto, incluye el Donbass. Fue una decisión que ahora lo que está haciendo es que están siendo emboscados en Kursk, pero que también tienen una disminución enorme del número de tropas cerca de las fronteras del norte de Ucrania. No parece muy brillante, porque Kiev dejó desprotegido una de sus áreas más importantes. Es muy poco probable que Kiev esté completamente desprotegida, la capital, pero la disminución de las fuerzas ucranianas es un hecho innegable. Entonces, han desprotegido una región que era clave. Y esta redistribución de tropas ucranianas para lanzar la operación en Kursk, pues ya está reportando consecuencias significativas en el frente del Donbass. Desde que comenzó esta incursión ucraniana en Kursk, las fuerzas rusas han aprovechado no solamente para hacer esta emboscada aquí, sino que también están usando esta oportunidad para avanzar en varias áreas claves en donde antes se les estaba dificultando hacerlo en el Donbass, porque hay escasez de municiones, escasez de soldados y escasez de equipos, porque se los llevaron para otra zona. Y entonces esto está ya cambiando el curso del conflicto en toda la región. Esto es de lo que no nos hablan los medios occidentales de pronto, y déjenme compartirles alguna de las tantas notas que pueden ustedes, cuando hacemos un análisis un poco más, digamos, profundo de esto, pues podemos ver lo que esto está resultando. Primero, en una emboscada evidente en Kursk, que está, repito, convirtiéndose en el cementerio más grande de equipo de la OTAN. Pero en los últimos días, las fuerzas rusas también ya han ganado muchísimo terreno en zonas del Donbass, que pues antes se les estaba dificultando. ¿Recuerdan que habíamos hablado que el Chasiv Yar era una de las zonas más disputadas en este conflicto, y cómo esto se había estancado de alguna manera porque la situación no era fácil? Bueno, pues ahora la presión de las fuerzas rusas en esta región, reconocido por medios como el mismo RBC Ukraine, han aceptado que ya está fuera de control. Ya se pueden despedir de este microdistrito del canal,
que está amenazando ya con cruzar el canal de Siverki, Donetsk, Donbass, y esto va a hacer que Rusia tome el control de todas las líneas de suministro ucraniana en el Donbass. No fue brillante esto, repito, porque tienen una escasez de soldados y de equipo. Al mandarlas allá, desacompletan de otro lado. Y ese otro lado era una zona crucial como esta región del Donbass. También tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Toretsk, en donde las fuerzas rusas usaron esta oportunidad para lanzar una contraofensiva relámpago. A pesar del contraataque ucraniano que tenían en Kursk, lanzaron esto usando la debilidad y la escasez de municiones que produjeron en este flanco en su defensiva, y pues es un avance que ya les permitió amenazar seriamente la línea de defensa ucraniana, que ya de por sí estaba débil. Pero con esta redistribución de tropas hacia Kursk, según lo confirman medios como Al Arabiya, pues ya están prácticamente en manos de Rusia. Más de estos casos, por ejemplo, hay otras regiones del Donbass como Vuhledar, en donde las tropas rusas ya han logrado avances significativos y están llegando a la carretera, por ejemplo, de Kurabove Boulevard, en donde ya es crucial el control que han tomado las tropas rusas para regular el suministro de las fuerzas ucranianas en la zona. Toda esta pérdida de ruta de suministro podría tener consecuencias graves para la defensa de Vuhledar y de otras zonas estratégicas del Donbass. La crítica que se hace es que Rusia sí está logrando emboscar a las tropas ucranianas en Kursk, pero que el costo económico de hacerlo ha sido estratosférico. Pues sí, porque está utilizando, incluso se han reportado hasta 21 misiles Kinzhal por día, que son muy caros. Pero en una guerra, lo que tiene precio es barato. Y mientras esto está sucediendo, están tomando el control del Donbass, que vale el control absoluto ya del Donbass, que valdría miles de millones de dólares y no tendría punto de comparación si lo comparamos con el costo de esta emboscada en Kursk y de haber debilitado estos flancos en el Donbass. Entonces lo que está pasando es que mientras Ucrania dedica estos recursos irresponsablemente y todas estas tropas a la incursión en Kursk, las fuerzas rusas pues están explotando las debilidades en otros frentes, porque los avances rusos en Donbass pues han sido muy rápidos en los últimos días y solamente hay una explicación para esto después de que este conflicto se estaba estancando, que hay un flanco abierto ya. No parece que haya sido muy sensato el hecho de ir a invadir Rusia cuando no puedes ni defenderte en tus frentes y entonces mermas la capacidad de defensa de esas zonas, y la operación en Kursk pues ha tenido ya un costo significativo en el Donbass. Ahí es donde está doliendo más en el avance de las fuerzas rusas. Es lo que no nos dicen los medios occidentales, pero el gran fracaso de Kursk para Ucrania no va a ser Kursk por sí mismo, va a ser en el Donbass, Alba. Así es. Porque lo decíamos, no tiene nada de malo que Ucrania ataque o contraataque en territorio ruso, como muchos decían en los comentarios, y es cierto, en la guerra todo se vale. El detalle es cuando no tienes la capacidad para mantener ese avance y no nada más ir a entregar víctimas, a ser mártires. La cuestión es que vayas y tengas la capacidad de infligir por lo menos el mismo tipo de daño a tu enemigo, a tu oponente. Si no, pues nada más vas a descalabrarte con la poca municiones que tienes y no tienes de repuesto, entonces solo vas a entregar mártires. La idea es poder hacer un daño general y poder tener el control de esa zona. No nada más a ir a dejarles lo poco que tienes, porque lo decíamos, desde octubre del año pasado, desafortunadamente para Ucrania, han dejado de fluir las ayudas y el armamento como estaban acostumbrados. Se ha hecho más evidente que hay otras prioridades en la agenda. También conforme nos estamos acercando más a las elecciones en Estados Unidos, por supuesto esa ayuda disminuye a grandes pasos, porque la agenda, pues Ucrania cae en último lugar. Si nos vamos a prioridades, primero está la elección presidencial en Estados Unidos, luego viene el conflicto de Israel y hasta el último, si algo queda, entonces ya llega Ucrania. Y para todos los socios está siendo igual. Sí, por supuesto. Y es que, Alba, lo que decíamos que es lo principal, que es de inteligencia básica. No hay tasa de reposición. Cada tanque perdido, no hay otro que venga en camino. Sí.
Entonces, si estamos hablando de una pérdida de hasta 135, incluso hasta 170 vehículos, muchos de esos blindados, 35 blindados, por ejemplo, en un día, no vienen 35 más en camino. No. Y ese era equipo que faltaba para defender otras zonas de Ucrania en el frente ucraniano, como por ejemplo, muy claro, el Donbass. Claro. Y entonces ya se está abriendo este hueco aquí. Y sí hay, Alba, una tendencia muy marcada de... Si nosotros comparamos, creo que tú habías hecho ese análisis en la mañana, si nosotros, porque estábamos preguntándonos eso, si nosotros comparamos cuándo inició la ofensiva en Kursk y luego, por ejemplo, ponemos la perspectiva, cómo cambia el conflicto en el Donbass y lo ponemos en una gráfica, sí hay una clara tendencia. Sí, de hecho aquí tengo mis anotaciones para que no se me olvide nada. Esto empezó el 6 de agosto, sí, la semana. Sí. Dice, las fuerzas ucranianas, si se acuerdan, inician la incursión en la región de Kursk, que fue la nota que dimos, ¿no? Cruzaron las fronteras a territorio ruso, hicieron un ataque que por supuesto agarró desaprevenido a las fuerzas rusas y pues... avanzaron rápidamente, alcanzaron posiciones sumamente estratégicas en la frontera. ¿Recuerdan esa nota? A todo el mundo nos tomó por sorpresa eso. No solo al ejército ruso, a todo el mundo. Nadie se imaginaba esa jugada. Fue una jugada muy buena. Desafortunadamente, como dice, sin tasa de reposición, hoy vemos las consecuencias. Luego, el 7 de agosto, al otro día, las fuerzas rusas pues comenzaron a reorganizarse y a enviar refuerzos a las regiones de Kursk, pues, no se la esperaban, ¿no? Se reportó una confusión inicial en las filas rusas, pues debido a la rápida reubicación de tropas en diferentes partes del frente, lo que complicó la coordinación de la defensa. Luego, el 8 de agosto, pues las fuerzas ucranianas continuaron su avance y llegaron a penetrar hasta 25 kilómetros en el distrito de Belovsky, en Kursk. En respuesta a esto, las fuerzas rusas pues empezaron a establecer defensas un poco más organizadas e intentaron detener el avance ucraniano utilizando ataques aéreos y también ataques de artillería. Luego, el 9 de agosto, en el frente del Donbass, se observaron movimientos rusos significativos en respuesta a la redistribución de las tropas ucranianas hacia Kursk. Las fuerzas rusas avanzaron en áreas como Chasiv Yar y Torez, aprovechando la menor presencia ucraniana para tomar terreno estratégico. Luego, el 10 de agosto, los avances ucranianos en Kursk se enfrentaron a una resistencia cada vez mayor, con enfrentamientos reportados cerca de las localidades de Miliyetka y Goktorovka, donde los rusos intentaban frenar el avance ucraniano. Mientras tanto, en Donbass, las fuerzas rusas continuaron consolidando sus ganancias en áreas como Vuhledar, Medusa y Al-Arabilla. Luego, el 11 de agosto, 2 días apenas, las fuerzas rusas lograron estabilizar parcialmente. Aclarando, estas últimas son las fuentes. Al-Arabilla son las fuentes donde ustedes pueden confirmar los avances de estas, digamos, reveses que nosotros estamos viendo. Y también en el Instituto de Estudio de la Guerra. Toda esta información la pueden ustedes colaborar en la página que se llama Instituto de Estudios de la Guerra y en la página Medusa. También la pueden encontrar. Luego, las fuerzas rusas el 11 de agosto lograron estabilizar parcialmente el frente en Kursk, frenando el avance ucraniano cerca de Volosky. Sin embargo, los combates continuaron a áreas más cercanas a la frontera con la región de Sumy, mientras las fuerzas ucranianas intentaban mantener la presión. Recuerdan también que Sumy es una de las ciudades ucranianas con más fervor ucraniano, una de las zonas más complicadas a Rusia para mantener bajo su poderío, porque Donbass, como ya lo habíamos dicho, es una zona proclive. Donbass y Donetsk son proclives a la cultura rusa. Ellos se sienten más identificados en la cultura rusa. Sin embargo, Sumy no. Es que hay más rusoparlantes en el Donbass. Y Alba, sí hay una tendencia clarísima aquí que ya estamos viendo. Si tú te fijas, cuando inicia el conflicto en Kursk, a cómo van retrocediendo las tropas en el Donbass. Pero hay una cosa, Alba, que yo no sé si 2 o 3 días, fíjate, coincidencias, no lo sé. Estábamos hablando en esta mesa de cómo Ucrania tenía el temor de que Rusia lanzara una ofensiva en Sumy, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que nosotros decíamos, con fuentes rusas que estaban diciendo, incluso les mostramos los chats de un foro militar
en donde los rusos decían, ojalá que nuestro ejército, eso decían los rusos, no ataque Sumy. ¿Se acuerdan? Y la línea de la discusión era, ¿y por qué no habría de atacar Sumy? Y decían muchos rusos del foro, porque las bajas civiles van a ser terribles, porque ahí viven más de 700,000 habitantes, sí. Entonces eso es una zona densamente poblada. Y otros decían, pero es una guerra, y en una guerra tenemos que atacar Sumy, porque si no desde Sumy van a salir ataques hacia la frontera rusa. La están usando como escudo humano para desde ahí lanzar ofensivas. Bueno, ¿de dónde creen que salió la ofensiva a Kursk, esta ofensiva? Desde Sumy. Entonces, si algo estaba deteniendo a Rusia de no invadir Sumy por ese riesgo, pues parece que Ucrania no se tentó el corazón. No. En absoluto. Porque en Kursk, por ejemplo, ya hablamos de cómo Rusia tuvo que evacuar a más de 78,000 personas en esta región, precisamente para evitar las bajas civiles, porque llegaron disparándole a los civiles, a vehículos civiles, a gasolineras, a hospitales, a centros comerciales. Para crear pánico. Era crear pánico y matar al que se atravesara, porque ahí no había ya... Cuando se adentraron en la región había puestos militares de control, pero una vez que rompieron eso, entraron y dispararon a matar a civiles. No había ya, Alba, una guerra. Ya era la opción de hacer una masacre. Utilizaron estas vías de transporte férrea para poder evacuar rápidamente de Kursk a los rusos civiles y entonces comenzaron una ofensiva. La cuestión es que Ucrania Zelensky no parece medir las consecuencias porque piensa él que él puede hacer esto en Rusia confiando en el terrorismo de los medios de comunicación que cubren todo esto y confiando también en que si Rusia contesta igual, los medios tradicionales de comunicación van a maximizar esto y decir, miren, crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad. Como decíamos, el ministerio ruso lo cataloga como terrorismo. Y es que así es. Bueno, y encima, ¿qué hicieron? Aparte de atacar civiles este fin de semana, ya cruzaron todas las líneas rojas. Ya no se puede... De verdad. Yo ayer veía en el chat algunos comentarios que decían, es que te fijas de lo de un lado, pero del otro no. No, hemos comentado ambas versiones, amigos, pero esto que hicieron el fin de semana fue atacar civiles y plantas nucleares, Alba. Sí, o sea, dices... no hay un terreno parejo porque lo habíamos dicho, la población civil es la más afectada en todo esto, la que no tiene voz ni voto porque a ellos no se les ha preguntado si están de acuerdo en esta guerra, si están de acuerdo con las acciones que está haciendo un lado o el otro bando de la guerra. A nadie le ha preguntado, pero ellos al final del día son los que están sufriendo. Y dices, ¿llega esta incursión a Kursk solo a matar civiles? No se vale. Entendemos que en la guerra todo se vale, pero como decíamos, siempre hay donde hay objetivos militares. La población civil no es un objetivo militar. La población civil se debería de mantener como tal, pero es algo que no estamos viendo. Y luego cuando salen medios occidentales, no prorrusos, no prochinos, no, medios occidentales, y empiezan a señalar que hay altos mandos del ejército estadounidense que estuvieron organizando ese ataque, dices, ahora tiene toda la lógica del mundo. Que no es la primera vez que medios occidentales señalan esto. ¿Te acuerdas el análisis que hacíamos el fin de semana? ¿Quién iba a ganar de este conflicto y por qué? Exacto. Pues ahí tiene toda la lógica del mundo. Por supuesto, ¿quiénes se benefician? Si recuerdan en la primera parte de esta saña de cosas desastrosas, iban a cerrar una válvula en la que Ucrania se ve beneficiada económicamente, pero daña a algunos miembros de la OTAN. Pero eso no importa porque también perjudica mucho a Rusia porque no puede vender gas. Es un gasoducto. No es el Nord Stream que desafortunadamente le pasaron muchas cosas raras y se voló. Es otro tipo de gasoducto en donde se ve perjudicado Víctor Orbán. Entonces, y se ve beneficiado... ¿Quién es ahora uno del principal vendedor de gas a Europa? Pues Estados Unidos. Si se destruye esa válvula, se cierra completamente, a Zelensky no le importa que su país deje de recibir dinero porque esa válvula pase por suelo ucraniano. Le interesa beneficiar a quien lo está manteniendo en el poder. Porque desde mayo, si recuerdan, Zelensky ya no es el presidente de Ucrania. Extendió su periodo perpetuamente hasta que acabe la guerra. Cosa que ya lo habíamos dicho también en esta mesa. Es algo muy ridículo porque el antecesor de Zelensky llegó
cuando fue el referéndum del Donbass, que también hubo una guerra y el presidente de Ucrania en ese momento también llamó a elecciones y fue el que quedó el antecesor de Zelensky. Terminó su periodo de 5 años, porque en Ucrania son periodos de 5 años. Llega Zelensky, se le acaba, en marzo tenía que llamar a elecciones de este año, pero dijo que no podía por la guerra, cuando ya anteriormente en Ucrania han tenido muchos conflictos armados a lo largo de su historia y nunca se habían pospuesto las elecciones hasta que llegó Zelensky. ¿Hasta cuándo va a dejar el puesto? No sabemos. ¿Hasta cuándo va a llamar a elecciones? Tampoco sabemos, porque mientras sea una pieza útil para los intereses de el gas en otros lados, pues va a seguir en el puesto, porque es una ficha que necesitan seguir moviendo. Claro, y ahora se confirma más esto que hablábamos el fin de semana, Alba, porque ya es más obvio quién va a ganar de esto. Y Ucrania no solamente no va a ganar nada, sino que está haciendo todo lo posible para perder la mayor cantidad de territorio posible. Simplemente no tiene lógica, Alba. Y no tiene lógica porque el fin de semana lo decíamos. De esta ofensiva, ¿qué es lo único que sale? Lo que sale es el hecho de que toman esta estación. Muchos dicen que es una estación por decirlo así, en donde se puede regular o cerrar la válvula del gas que Rusia envía hacia Europa, hacia zonas muy concretas de Europa que todavía necesitan gas ruso y que hay una excepción de gas ruso. La Unión Europea lo permitió porque no tienen cómo abastecerse de gas a menos que sea comprárselo a Estados Unidos 10 veces más caro y no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Entonces la Unión Europea hizo esta excepción. Ahora, al tomar control de esta estación de gas que está en la región del Oblast que acaban de tomar en estos momentos de Kursk, pues lo que hace Ucrania es que podrían volar o cerrar esto y con eso se cerraría ya cualquier posibilidad, así como pasó en el Nord Stream 2, de que compren gas ruso en Europa. Pero Ucrania no le beneficia eso, porque Ucrania en estos momentos no le hace un favor a Rusia. ¿Cómo crees que le va a hacer un favor de, sí, yo te dejo que pase tu gas aquí, no te preocupes, eso total que somos cuates? Por supuesto que no. Rusia le paga una cantidad estratosférica a Ucrania, ahora más caro que antes, porque crucen su gas por Ucrania. Claro, pues están en guerra, pero este es un tema común en donde nadie se había metido porque dicen, a ver, estamos en guerra, pero Europa, que es tu socio, que te está dando dinero y armas, necesita este gas, es para ellos. Yo hago negocios y bueno, pues a ti te lo voy a pagar ahora más caro. Y Ucrania, que no tiene prácticamente fuentes de ingresos, pues en este momento decía sí. Cuando hace esto, pierde una fuente importante de ingresos Ucrania. Pero no solo eso, pone en jaque a sus propios aliados europeos que ya no van a tener ese gas y van a tener que gastar 10 veces más en gas carísimo que viene de Occidente. Entonces, ¿quién gana? Pierde Rusia, pierde Ucrania, pierde Europa, solamente gana el gas occidental. Sobre la posibilidad de territorio. Alguien decía, es para mejorar la posición. Eso es lo que pensábamos. Pero ahora con lo que estamos viendo hoy de estos reveses, no están mejorando ninguna posición. No. Al contrario, están perdiendo un montón de equipo en Kursk y están perdiendo más territorio del que hubiesen perdido normalmente en el Donbass. Entonces, esto forza más. Cuando llegamos al tema de una negociación, pues ni siquiera eso va a suceder, porque déjenme repetir brevemente lo que dijo ayer Putin, ya no va a haber negociación. Parece que este tema de la paz está cada vez más lejano. Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, al igual que rechazó las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Aparentemente, el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está haciendo su voluntad y, de la mano de los ucranianos, Occidente está combatiendo contra nosotros. Así que, según todas las apariencias, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. Pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? Ahora está claro por qué el régimen de Kiev
rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo. Pues sí, está claro, Alba. Está claro que la posibilidad de una negociación se está alejando más de la mesa a medida que estamos viendo esto ya aquí. Y bueno, pues es algo que está beneficiando claramente solamente a una partida que ni siquiera está en Europa ni en esta región. No es Rusia, no es Ucrania, no es Europa quien se va a beneficiar de este movimiento. ¿Cuál será el impacto de la ofensiva de Ucrania en Kursk? Gracias a todos los que votaron en la encuesta por YouTube. Las opciones son Rusia fortalecerá su control, Ucrania ganará terreno estratégico o se prolongará el conflicto. Si la encuesta está cerrada, por supuesto, les agradeceríamos que dejen su opción escrita en los comentarios para pues saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Para las personas que votaron en la encuesta en estos momentos, el 74% cree que esta ofensiva en Kursk va a terminar fortaleciendo el control de Rusia, evidentemente sobre el Donbass, Alba. El 20% cree que además, claro, va a prolongar el conflicto, porque como lo decía ayer el presidente de Rusia, esto aleja las posibilidades de una mesa de negociación. Y el 6% cree que Ucrania ganará terreno estratégico. Ucrania ha dicho hace unos momentos que está buscando terminar la guerra y está pidiendo una paz justa. Le está diciendo esto a Rusia después de que invadió su territorio en Kursk. Y encima está poniendo condiciones para, dice, abandonar Kursk, un área que se ha convertido en un verdadero cementerio de equipo de la OTAN. Y desde Kiev ya se está pidiendo a Moscú una solución, dicen, negociada, desde una posición de poder. Pero la respuesta de Rusia ha cambiado por completo en menos de una semana. Hace apenas unos días Rusia decía que estaba abierto a cualquier posibilidad de diálogo, pero ahora lo que están diciendo es que la puerta para cualquier tipo de negociación ya se cerró. Esa oferta ya se acabó y ahora solamente hay dos caminos. Uno es la rendición o la segunda es la derrota completa. No hay más. No hay más. Esas son las únicas dos vías que está dejando ya el Kremlin para Kiev. Sobre todo porque estas acciones recientes de Ucrania en Kursk pues ya borraron del mapa cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico, aun cuando es ahora Ucrania quien está pidiendo la paz con condiciones. Ucrania declaró el martes que no quiere anexionarse ningún territorio tomado durante la operación militar que sus tropas lanzaron hace una semana en la región rusa de Kursk y aseguró que la incursión terminará si Moscú acepta una paz justa. Cuanto antes acceda Rusia a restablecer una paz justa, en particular sobre la base de la fórmula de paz, antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en Rusia. El lunes, el gobernador regional ruso reconoció que las fuerzas ucranianas tomaron el control de 28 localidades en Kursk e indicó que la operación abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Ucrania se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014. Según el portavoz ucraniano, en ese contexto, las acciones ucranianas son legítimas, en particular en el marco del derecho de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, las negociaciones entre Kiev y Moscú están completamente bloqueadas debido a las exigencias difícilmente conciliables de cada parte. Entre las condiciones rusas para las conversaciones están que Kiev ceda los territorios ocupados por el ejército ruso y renuncie a ingresar en la OTAN, unos requisitos inaceptables para los ucranianos y las potencias occidentales. La operación ucraniana es un revés inesperado para el Kremlin, cuyo ejército había tenido ventaja desde el inicio de la ofensiva. El lunes, Putin acusó a Ucrania de llevar a cabo la operación en Kursk para mejorar su posición en negociaciones futuras. ¿Cómo ves, Alba? Qué ofertón, ¿no? Está de promoción Ucrania.
Y con condiciones. Sí, no. Me recuerda a una nota que veía yo hace rato de La Razón Internacional. Te la tengo aquí, de hecho, porque... Y me dio mucha curiosidad, porque se me hizo el título bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. Pero pues no me quedé nada más con el título. Me puse a averiguar, porque la nota dice así, como la están viendo en pantalla. Ahorita se las voy a poner con todo gusto aquí, porque Alba tiene... Es ridículo hasta en la nota, la propaganda de la maquinaria occidental a todo lo que da. Vean ustedes la nota. Digo, déjame ocultar esta de encima, Alba, para que la puedan apreciar. Tiene lógica el video de nuestros amigos corresponsales de AFP. Sí, claro. Digo, si haces la matemática o la geografía básica, dice, tomaron 45 kilómetros al interior. Pues claro, si consideramos que de Ucrania, en específico de Sumy, que es desde donde se lanzó el ataque, hasta el territorio de Kursk hay 35 kilómetros y se adentraron hasta el principio del Oblast. Bueno, se adentraron 10 kilómetros más, pues son 45. Claro. Alba, pero ¿de dónde te salen controlar 1000 kilómetros? Esta es una propaganda falsa. Sí, porque no me crean a mí, ni tampoco le crean a la nota, pero bueno, la nota ahí dice, ¿no? Ucrania ya controla 1000 kilómetros de territorio ruso tras una semana de incursión en Kursk. Entonces, yo dije, caray. Si llevar 1 kilómetro durante estos 2 años ha llevado mucho esfuerzo, muchas pérdidas de vidas, muchos recursos. En una semana 1000 kilómetros, pues ahora sí que estamos a todo lo que da la maquinaria. Entonces me puse a hacerla en Google, lo pueden hacer ustedes también. No hay ninguna matemática. Ustedes nomás le ponen en Google, ¿cuántos kilómetros son de Kiev a Moscú? En línea recta son 860 kilómetros. O sea, todavía nos quedan debiendo 140 kilómetros. Es decir, que Ucrania, desde la capital de Ucrania hasta la capital de Rusia, según La Razón, ya está dominado por Ucrania, más 140 kilómetros más adelantito. Entonces dije, pues no me dan las cuentas. Pero ahora si ponemos desde Kiev a Moscú, como les dije, nos faltan 140 kilómetros. O sea, nos sobran 140 kilómetros más para allá. Entonces, si nos vamos de Kiev a San Petersburgo, ahí son 1200 kilómetros. O sea que están unos 200 kilómetros antes de San Petersburgo, según La Razón. Ya toda esa parte la tiene dominada Ucrania. Pero si nos vamos a los medios occidentales, los mismos medios, y empezamos a ver a dónde está Ucrania, como lo dicen nuestros amigos de AFP, no está ni cerca de Moscú, ni cerca de... Ni pasó Moscú, ni está cerca de San Petersburgo. Entonces la matemática, pues a mí no me termina de cuadrar. Entonces dices, 1000 kilómetros, para donde lo pongas son 1000 kilómetros cuadrados. No alcanzan. O sea, como le pongan esos 1000 kilómetros, a como ustedes los acomoden en el mapa, no alcanza a llegar. Dices, entonces, ¿de dónde se sacan esos números y esos titulares tan fantasiosos? Porque no están cerca de la realidad. La realidad es muy distinta, porque si me dices 1000 kilómetros, pues ya dominan medio Rusia. Pues sí, digo, bueno, medio Moscú, ¿no? Porque tienen 2500 kilómetros cuadrados, tiene Moscú. Entonces, imagínate, Alba, la proporción de esto. Simplemente no tiene lógica. Pero a ver, sobre estas condiciones que ha puesto hoy Ucrania bajo una paz justa, pues ya hay respuesta. Ucrania ha hecho esta petición, Putin ya salió y dijo que no hay espacio para discusiones, que ya se acabó la oferta de la diplomacia, que no hay condiciones para una paz justa. Estas incursiones ucranianas en territorio ruso, como las de Kursk, pues no solamente terminaron de tensar aún más la escasa probabilidad que había de una mesa de paz, sino que ya han demostrado, según Moscú, que Kiev no busca la paz, sino avanzar en una agenda que ni siquiera le conviene a Ucrania en específico. Ya platicábamos en otro podcast por qué. De hecho, Ucrania pierde con este avance, Rusia pierde con este avance, pero Europa también pierde con este avance, sobre todo con la posible interrupción de las líneas de suministro de los gasoductos a Europa. Entonces, a los únicos que benefician es al gas occidental. Para los que trabaja
pues aparentemente Zelensky en sus intereses, no para el de los ucranianos. Y Rusia ya ha decidido que la única opción que le queda a Ucrania va a ser la derrota total de Ucrania, dicen. Un desenlace que pues francamente parece inevitable si el conflicto continúa por este camino. Y la declaración de Putin pues no solamente es una respuesta a la petición de Kiev, sino que ya más bien se está, digamos, pareciendo un ultimátum que está cambiando las reglas del juego. Y ahora Kiev está enfrentando una disyuntiva brutal. Por un lado, tiene la opción de continuar un conflicto que cada día le está costando más en términos de vidas, de recursos, de equipamiento militar, o enfrentar la derrota completa. Y la opción que Rusia le está dejando, pues es solo una, la de la derrota completa, porque la de la rendición difícilmente va a dejar los amos a los que obedece Zelensky que lo haga. Entonces lo que estamos viendo ahora no es un simple conflicto territorial, sino una batalla donde las cartas están en la mesa y Rusia no tiene intención de retroceder. Putin ha sido muy claro al respecto y dijo que no hay ya nada de qué hablar con un régimen que dice no tiene escrúpulos, ataca civiles, ataca infraestructuras esenciales, y la reciente incursión en Kiev pues no fue una acción aislada, sino que ya se está considerando como una maniobra muy calculada para bueno, esta hubiera sido la intención inicial. Se suponía que era fortalecer la posición ucraniana en una futura negociación, pero las negociaciones ya se acabaron. ¿De qué sirven las negociaciones cuando una de las partes está dispuesta a todo, incluso a poner en riesgo la vida de miles de inocentes de ambos lados? Y esta operación en Kursk claramente está desarrollada con el asesoramiento de la OTAN, porque tiene todos los rasgos de una estrategia militar que no posee Ucrania por sí mismo y que parece que busca poner a Rusia en una posición de desventaja, pero los cálculos de Kiev fallaron muchísimo, o de la OTAN, no sabemos de quién fue. En lugar de lograr su objetivo, parece que ahora se están encontrando con una ofensiva feroz que está convirtiendo a Kursk en el cementerio de la OTAN, de tanques blindados, de equipamiento, y aquí es donde surge la pregunta más importante. Estamos viendo una escalada en donde parece que las cosas están cambiando de rumbo muy fácilmente. Fíjense que hace rato yo leí una nota que se las puse por aquí porque me parece que es bastante acertada la reflexión que hace, porque Rusia ya está dividiendo su operación para liberar la región de Kursk en varias fases. Primero, lo que está haciendo es que las fuerzas del Ministerio de Defensa ruso pues están, por un lado, expulsando a los invasores del territorio ruso, pero también están cerrando las fronteras con el apoyo de los guardias fronterizos. Y finalmente, que parece que es como ya se está cerrando el cinturón de esta estrategia, las autoridades civiles están garantizando que se provea a las Fuerzas Armadas pues con todo lo necesario para mantener la seguridad de estas zonas y que no vuelva a pasar lo mismo como pasó en Kursk y como parece que hubo varios intentos de hacerlos en otras zonas fronterizas. Todo esto lo que nos está mostrando pues es que hay una respuesta a este ataque, pero también que ya era un patrón de repetir lo que sucedió en Kursk en otras zonas. Y es muy importante entender lo que estaba en juego aquí, porque no solamente era el control de un territorio. Hablábamos de la legitimidad y de la seguridad de un país entero. Y mientras algunos pueden decir que este conflicto pues se hubiera evitado con la diplomacia, la realidad ya es que estas acciones de Kiev le han dado un giro totalmente diferente a donde parecía que se encaminaba esto. Parecía que ya había un rumbo claro hacia una mesa de paz, pero pues la incursión en Kursk ya cambió todo y ahora las reglas son muy diferentes, porque este ataque en Kursk no solamente ha sido un fracaso militar para Ucrania, sino que también está fortaleciendo este sentimiento ruso en donde dicen no queremos la paz. Y esto es grave, amigos, porque regresando a esta nota que les mostraba yo hace rato, pues ya el sentimiento que está proliferando es no hay negociación. Después de esto lo que tiene que haber es una venganza, porque ya está avivando este sentimiento no de un agotamiento de la guerra, sino de este sentimiento de ir hasta el final. Y entonces
pues ahora estamos viendo un giro muy drástico de 180 grados sobre lo que hablábamos la semana pasada. Y fíjense, es muy fácil entender por qué está dando la vuelta a esto, porque esto de Kursk involucró hoy sabemos que involucró a más de 2,000 combatientes ucranianos. Cuando dice Ucrania que no tiene la intención de invadir Kursk, bueno, de invadirlo sí, sino de apoderarse por completo, de reclamar como suyo el territorio de Kursk, no, bueno, pues muchas gracias, qué ofertón. Pero la realidad es muy diferente, porque de los 2,000 elementos que mandaron, resulta que las tropas rusas ya han eliminado a 1,600 efectivos. Entonces nada más les quedan 400, Alba. No parece ser que sea una oferta que debas tomar. Parece más bien un acto de desesperación antes de que terminen de aniquilar a los 400 elementos que faltan. Sí, un acto de desesperación, pues... ay, ¿cómo te lo digo, no? Pero es que veía también aquí en el chat que decían muchos, no, es que sí salen las cuentas porque son 50 de profundidad por 20 de ancho. Aún queriéndole ayudar a Ucrania con esos 1,000 kilómetros de la razón, echándole la mano son 45 kilómetros, amigos, no llegan a los 50, pero redondeemos. El titular no dice kilómetros cuadrados, dice kilómetros. Exacto. Entonces, la intención del titular no es que entiendas esa parte. Pero tampoco pueden ser kilómetros cuadrados, Alba. No, pero dices, ok, entiendo. Lo que les estamos mostrando es el tipo de propaganda que se maneja. Claro. Ese es lo delicado del asunto. Por un lado y por el otro. El titular solo dice 1,000 kilómetros, no especifica cuadrados. Y es por eso que les digo, si ustedes se van y hacen la conversión a kilómetros, entonces se van a dar cuenta que no es cierto. Pero si ustedes nada más lo leen y se quedan con esa parte... Entonces, por eso le llegan muchos y no es cierto, Ucrania ya tiene dominado. Y no, ni siquiera Rusia tiene dominado a Ucrania, ni Ucrania tiene dominado a Rusia. Están en el estira y en el afloje, si no ya se hubiese acabado esta guerra. Imagínate, Alba, mandaron 2,000 efectivos. Rusia ha reportado la eliminación de 1,600. Les quedan 400. ¿Cómo 400 efectivos dominan 1,000 kilómetros cuadrados? O sea que cada soldado ucraniano está controlando 2.5 kilómetros cuadrados. Sí, no. Pues han de ser supermanes. Pero mira, Alba, esto tenía otro efecto. No son idiotas. Ese es el titular que están sacando ya varios medios occidentales, que es la conclusión que hacen de que el plan no le funcionó. Esta nota que saca RT, que en realidad hace referencia a una nota de un medio de comunicación estadounidense muy importante, que se titula "No son idiotas, Rusia arruina los planes de Ucrania en Kursk", pues parece que la estrategia de Ucrania en Kursk, impulsada por sus aliados occidentales, ha fracasado, muy a pesar de las expectativas de que Rusia, y yo creo que a esto le apostaban, que al lanzar desestabilización en Kursk, pues Rusia iba a retirar a sus tropas de Kharkov y del Donbass, es de lo que hablábamos esta mañana. Y lo que esto hubiese generado es un repliegue de las tropas rusas. Pero no ha sucedido esto. Por eso se titula esta nota "No son idiotas", porque Rusia se lo vio venir. Pues, a ver, esto es lo que quieren, es que abandonemos posiciones claves, y no pasó. Y esto lo que está mostrando es que los comandantes rusos pues no están dispuestos a ceder el terreno que habían ganado tan fácilmente, y sobre todo que entienden las limitaciones logísticas de Ucrania, porque las fuentes ucranianas ya están incluso admitiendo que Moscú no ha movido a sus tropas como ellos esperaban, no ha retirado a esas tropas del Donbass, y esta situación está poniendo a Ucrania ya en una posición muy difícil porque sus recursos son muy limitados y extender sus líneas logísticas pues va a ser un error estratégico. ¿Cuánto tiempo puede mantener Kiev esta estrategia en Kursk antes de que estos 400 soldados que se reportaban al último corte logren, pues no retroceder, sino ya en este momento difícilmente pueden sostener una posición vivos ante un bombardeo, por ejemplo, porque la ciudad está evacuada? Entonces, el intento de incursión en Kursk ya ha sido calificado por varios analistas como bastante arriesgado. Audaz y arriesgado es la palabra como lo están calificando en Estados Unidos, pero también podría ser una decisión que marque el fin militar de Kiev,
porque si Ucrania persiste en este camino, de lo que está corriendo el riesgo es de sufrir pérdidas todavía más grandes. Déjate tú en Kursk y no en Sumy, por ejemplo, en términos de territorio y también en términos de tropas. Y el fracaso de esta incursión ucraniana en Kursk ya ha puesto de relieve las limitaciones de la estrategia de Kiev, porque mientras que Zelensky buscaba revertir la narrativa de que Ucrania estaba perdiendo y con desesperación lanza este ataque en Kursk, no le sobran tropas, no le sobran equipo, eso está claro. A Ucrania no le sobra nada, le faltan muchas cosas. Por eso le está pidiendo a la OTAN, por eso la insistencia de que la OTAN mande este paquete de más de 60,000 millones en ayuda militar. No tiene de sobra. Y lo poco que tiene redirigirlo a Kursk, pues como platicábamos esta mañana, tuvo el impacto de desacompletar otras zonas. Y esas zonas eran, por ejemplo, zonas del Donbass. Pero la apuesta era, no te preocupes porque al redirigirnos a Kursk, Rusia va a tener que replegarse del Donbass para ir a atender los fuegos de Kursk. Y no fue así. La realidad es que sus fuerzas hoy están siendo superadas en varios frentes, sobre todo después de este descuido de varios flancos para reforzar Kursk, y muchos medios occidentales, aun cuando estén tratando algunos de minimizar la magnitud de esta derrota, otros de maximizar esto en un avance de 1,000 kilómetros, sin especificar si son cuadrados o lineales, pero en ningún escenario pudiera ser esto posible. Nuestros mismos amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en estos momentos en el lugar de los hechos lo dicen claramente, 45 kilómetros. Y esto tiene lógica. Si lo vemos así, 50 kilómetros puede ser lógico. Pero estos informes lo que están indicando es que Rusia está consolidando ya su control en el Donbass y que lamentablemente para Ucrania no se replegaron de esta zona para atender el conflicto en Kursk. Y esta incursión pues ya está siendo recibida en estos momentos con un contraataque brutal. Y parece que, pues no sabemos si Kiev o la OTAN, pero alguien aquí subestimó la capacidad de respuesta que esto podría generar y que el precio a pagar por esto va a ser muy alto porque ya después de esto es muy difícil hablar como vemos el titular de hoy que sale Ucrania y dice, pues ofrecemos una paz negociada siempre que sea justa y el ofertón es que nos retiramos de Kursk. No, como decía don Porfirio Díaz cuando lo corrieron de México, cuando salió del puerto de Veracruz y lo entrevista un reportero estadounidense muy famoso y le dice, Folks, me parece que se apellidaba el reportero, y le dice, señor presidente, ¿se va? Y dice don Porfirio Díaz, no me voy, me van. Y entonces no se van a retirar de Kursk, los están aniquilando en Kursk. Sí, veía aquí en el chat alguien que decía que Gato Mendoza, Víctor parece ruso, guerra es guerra, los ucranianos están bien armados hasta los dientes. ¿Serán ya verás, mis ojos verdes lo que probablemente tu acento ruski. Pues amigo, ojalá estuvieran bien armados hasta los dientes y Zelensky no estuviera tan desesperado pidiendo armamento, porque la realidad dicha por mismo Zelensky y vista desde los medios occidentales que no sean Deutsche Welle, porque Deutsche Welle dice que ya está media Rusia bajo el dominio ucraniano, entonces nos damos cuenta que Ucrania está necesitado de armamento porque ha caído en última prioridad de Estados Unidos. De hecho, estamos averiguando por qué ha empezado a surgir una nueva información. Estados Unidos busca que Zelensky dimita. Están trayendo un nuevo nombre de un ucraniano que no es Zaluzhny, porque recuerden que está en Londres. Tampoco es Yermak, el segundo al mando supuestamente en Ucrania o el que realmente toma las decisiones en Ucrania. Entonces a Estados Unidos ya le está resultando incómodo Zelensky y está buscando su dimisión y poner a una persona supuestamente con mejores nociones de la guerra, con mejores posibilidades de negociar, aunque tiene un historial dentro de Ucrania bastante turbio. Es la persona que Estados Unidos está encumbrando para que tome la posición de Zelensky. Entonces vamos a comprobar esta información porque son información que ha estado empezando a circular en las últimas horas. Solo vamos a confirmar que sea real y les presentamos la información, pero es una nota que ya está cobrando cada vez más fuerza de un alto
miembro de Ucrania, es un ex político muy conocido ya en Ucrania, que tiene nexos con la parte más oscura de la política ucraniana, con la que no podemos mencionar aquí por obvias razones, 4 letras. ¿Se acuerdan del pintor austriaco? Bueno, tiene relación con esa doctrina, por así llamarlo, del pintor austriaco, y es el que Estados Unidos estaría tratando de encumbrar para que dimita a Zelensky y ponerlo a él, y no sabemos si es para que negocie la paz, para que lleve el conflicto aún más fuerte, pero si esto llega a ser cierto, esto también pone en jaque a la Unión Europea, no solamente a Ucrania. Sí, y fíjate, Alba, que hay otra nota más que yo veía. Déjame, es más, se los comparto por aquí, déjenme, te los busco, porque es un portal ruso de un general ruso, retirado al parecer, que tiene hace un artículo bastante extraño. Ojo que él vive en Rusia, es un portal ruso. Y lo que dice básicamente es que no había manera de que el Estado Mayor ruso no supiera de esta incursión en Kursk. Estaba yo analizando esta nota y estaba intentando yo buscar cuál es el soporte de esta versión que él hace, pero mira, por aquí la encontré y se los voy a compartir porque y se las voy a poner traducido al español. La nota original está en ruso. Yo no sé hablar ruso, pero... ¿Qué pasó? Si ya te dijeron... Ya me dijeron que sí, pero usamos los traductores con la magia del internet. Mira, déjame mostrarte porque esta nota está bien interesante. Lo que está diciendo este militar ruso es básicamente que no había manera de que Rusia no supiera que esto iba a pasar. Es más, de hecho, lo compara un poco con lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Y lo que dice aquí este general Gurulev, es un general ruso, dice: no creo que el Estado Mayor desconociera la concentración de tropas enemigas cerca de las fronteras de la región de Kursk, a donde fueron los 9 regimientos de reserva en la frontera estatal inspeccionados por Shoigu el otoño pasado, quien construyó allí por ignorancia las fortificaciones de la campaña y nunca se completó por 15,000 millones de rublos. Habla de algunos señalamientos que implicarían actos de corrupción de Shoigu, pero también deja entrever, Alba. Por cierto, para esto que luego dicen que no hay libertad de expresión por allá, pues a mí se me hace muy arriesgado que este amigo haga unos señalamientos de este tipo, bastantes fuertecitos. En Rusia, lo que está implicando es que Moscú sabía que esto iba a pasar y lo dejó pasar. Y lo que deja en el ambiente este militar es la versión o la idea de que dejaron que esto ocurriera en Kursk para tener una excusa perfecta para ir por todo Sumi. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé, pero lo que sí es que en estos momentos hay un sentimiento en Rusia de mucha molestia de que no haya condiciones de paz, que no se acepte ninguna tregua y que se vaya por la región desde donde se lanzó esto por completo, que es una región muy amplia, que estaríamos hablando de una zona en donde si se lanza a un ataque, pues hay mucha población civil de por medio. Entonces tendría que evacuarse, no lo sé, pero pues yo se los dejo ahí al costo. Vamos a averiguar bien esta nota. No la terminé de leer, está larga y bastante interesante. Francamente, la estaba yo leyendo antes de que iniciara este podcast. Incluso habla de varias versiones en donde en su momento varios mandos medios militares le habrían informado al Estado Mayor ruso que estas concentraciones de fuerzas se estaban haciendo en Kursk y las ignoraron y las dejaron pasar, que se dirigían una semana antes hacia Kursk. De hecho, también hay algunos videos que están circulando en las redes sociales, no sé la veracidad de estos, pero de supuestos soldados ucranianos que han sido capturados en esta región de Kursk, en donde ellos dicen que los mandaron, que fue una emboscada, que los mandaron a morir, que sabían los altos mandos del ejército y los que los enviaron que no había manera de que regresaran con vida, que era una operación suicida, por así llamarlo, y que los enviaron a morir, que ellos llegaron engañados, que les prometieron otras cosas y que llegaron engañados. Y pues la realidad de las cosas es que
muchos soldados están ahí, en ambos bandos, porque hay notas de ambos bandos, que sacaron, pues reclutaron reclusos, valga la redundancia, que tienen a reclusos que les prometieron que si estaban en el frente se les iban a perdonar sus crímenes. Entonces muchos de ellos están ahí porque están como que buscando su salvación o su libertad. No están ahí por patriotas. Bueno, mira, déjame leerte nada más algo que dice que a mí me llamó mucho la atención. Dice este general, militar, Sergei Ischenko. Este es un portal militar, básicamente, y casi todos los que participan aquí son militares. Lo escribe Sergei Ischenko y la nota va como titulada al general Gurulev. Dice, general Gurulev, no creo que el Estado Mayor desconociera la concentración de tropas enemigas. Pero hay dos párrafos que me llaman mucho la atención porque dice este articulista militar ruso: con los equipos de reconocimiento moderno es casi imposible esconder firmemente a miles de soldados. Cientos de vehículos diversos, incluidos los blindados, incluidos docenas de tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal, cerca de la línea fronteriza estatal y en secreto desde el lado adyacente. De hecho, el jefe adjunto de la Dirección Principal Político-Militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, comandante Akhmat, el general de división Abdi Aludinov, habló de lo mismo el otro día. Y cita lo que él dice: no teníamos fuerzas, ni medios, ni recursos en estos asentamientos. Había una línea de defensa, la frontera. El enemigo pasó primero entre nuestros puntos fuertes porque las distancias eran sencillamente enormes. Esta vez, luego sacó el equipo con un tirón directo, se adentró a nuestro territorio. Y dice, la misma opinión comparte, por ejemplo, una fuente anónima de la publicación estadounidense Bloomberg en el Kremlin, refiriéndose a lo cual este medio de comunicación informa que funcionarios de alto rango en el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa probablemente ignoraron las advertencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban concentrando fuerzas cerca de la frontera con la región occidental de Kursk en Rusia. El sentimiento que hay, las versiones en algunas de estas comentaristas es que de alguna manera Rusia permitió que esto pasara. A propósito. Yo no lo sé. Escriban en el chat ustedes qué piensan y por qué. Sería interesante, Alba. Porque no sería la primera vez que un país lo utiliza. Mira, yo cuando leí esto, se me vino a la mente esta imagen de cuando un grupo de chechenos, me parece, en Chechenia, cuando un grupo de extremistas tomaron un centro con rehenes y se hizo muy viral esta situación y Rusia entró con una letalidad y exterminó a todos, no dejó uno solo vivo, porque no negociaban con rehenes y porque lo que estaba pasando ahí iba a ser un ejemplo implacable de que no iban a permitir que estos grupos extremistas religiosos tomaran de nuevo control de esto o negociar con ellos. Y se me vino a la mente porque no sería la primera vez que vemos en una estrategia militar que esto sucede. Difícil creer, Alba, que Israel no sabía de la concentración de armas que estaba haciendo Gaza antes del 7 de octubre. Sobre todo cuando hasta transmitieron en vivo un montón de corresponsales de medios que no son medios pequeños, que son medios muy fuertes. Estaba el corresponsal de CNN, había un montón de corresponsales muy serios, de portales muy reconocidos, que estaban transmitiendo en vivo. Dices, ¿cómo ellos supieron? Y Israel, que es reconocido mundialmente por su sistema Mossad, por toda la tecnología que desarrollan, que no es algo nuevo, que hay que reconocerle, son pioneros en todo lo que es tecnología, no sabían. Y CNN sí. Y Rusia también tiene inteligencia militar de primer nivel, claro, como Israel. Y mira, nada más para rematar, dice esta nota. Según Bloomberg, la primera información de que Kiev estaba tramando algo en la dirección operativa de Kursk apareció entre los militares rusos en los niveles inferiores de gestión 2 semanas antes del inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay duda de que los informes sobre esto llegaron hasta lo más alto en Rusia. Al parecer desaparecieron allí por algún motivo desconocido. En cualquier caso, como ya es evidente para todos, no se ha llevado a cabo ningún refuerzo significativo de la seguridad y la defensa de la frontera estatal en este sentido. Y preste
especial atención, dice el artículo, exactamente lo mismo. El primer informe alarmante en apenas 2 semanas a la cúspide del Estado Mayor sobre un ataque ucraniano casi preparado, informó el otro día al canal de Telegram BCHK OGPU, con referencia a su propia información. Es decir, ya de alguna manera habían sido advertidos por varios medios. Lo dejamos aquí. Vamos a seguir averiguando esta versión, pero me parece como que es un patrón. Esto que pasó, por ejemplo, Alba, el 7 de octubre le dio a Israel el pretexto perfecto para tomar toda la franja de Gaza. Sí. Y lo que dice este portal, lo que dice este analista ruso es que no lo dice como tal, pero deja la idea de que Rusia lo sabía y los dejó pasar. Uh-huh. Para tener el pretexto. Bueno, es lo que queda en el ambiente. Así como, bueno, después de esto, no es Putin el que quiere, es el pueblo el que le pide que arrase con la amenaza en esa zona. Claro, y entonces, es como cuando pasó el atentado del teatro. Lo hicieron, y ¿cuál fue lo primero que hicieron? Es para que Rusia, que fue lo que empezó a sonar en los medios de comunicación, es para que Rusia sienta la inseguridad, para desestabilizar a Rusia desde dentro, para que la gente se empiece a sentir insegura y entonces... En el Crocus Hall, en ese teatro. Crocus, ajá. Uh-huh. Para que la gente le empiece a pedir a su gobierno que los proteja, porque se sienten desprotegidos. Esas fueron las intenciones de hacer esos atentados. ¿Qué resultó con eso? Que lejos de que la gente se empezara a sentir insegura, se empezaron a enlistar muchísimas más gentes al ejército, porque ahora querían la venganza de lo que estaba pasando. Y ahora con lo que vemos, pues es, si llega a pasar esto, entonces ahora tienen la excusa perfecta, como la tuvo en su momento en octubre Israel y como la han tenido muchos otros países a lo largo de la historia, que muchos de ustedes ya lo están poniendo en los comentarios, no lo voy a leer. Por ahí lo pueden encontrar porque si no al rato me van a decir, ya lo están diciendo, ¿verdad? Que ni lo disimulamos, que no disimulamos ser prorrusos. No, amigo, lo que yo no disimulo es que no me compro cualquier historia. A mí siempre me gusta constatar todo. Y no me puedo comprar la historia que hoy traen de los 1000 kilómetros porque no especifican que sean cuadrados. Entonces no me compro cualquier historia, me gusta leerlas. Y es ahí en donde hay muchas cosas en esta historia de lado y lado que no cuadran. No cuadran de lado y lado. Y en este momento estamos mostrando todas fuentes. O sea, fuentes occidentales, la versión de Bloomberg, la versión de estas fuentes militares rusas. E incluso ellos están diciendo, a ver, hay algo aquí que simplemente no cuadra. Pero lo que sí estamos seguros, Alba, es algo. Que lo que se le viene a Ucrania después de esto es grande. Es grandísimo. Es grandísimo, por eso les digo, está empezando a circular que Estados Unidos quiere dimitir a Zelensky y quieren poner a alguien mucho más fuerte que está alineado y que tiene un pasado político muy relacionado con el pintor austriaco. Pero ese nuevo Zelensky 2.0, por decir algo, traería un problema también para la Unión Europea. Entonces, ojo ahí, porque por supuesto la Unión Europea nuevamente cae víctima de los planes de Washington porque está arrasando con todo. Pues ese es el gran problema de esto, pero fíjate, hace rato también leía un comentario de Ritter, que es un analista estadounidense, ex militar estadounidense, que habla mucho sobre este conflicto, sobre conflictos, el de Rusia, el de Medio Oriente. Y Ritter decía hace unas horas que después de esto, lo que se le viene a Ucrania es un castigo letal. Y luego coincide la versión de Ritter con estas sospechas de portales rusos que dicen, no había manera de que Rusia no supiera esto. Pero de que Rusia sabía o no sabía, bueno, dejemos eso. No entremos en esa discusión. Este ataque no lo planeó Rusia. Digo, ya nomás eso faltaba. Este ataque, por supuesto, fue planeado en Ucrania. Seguro se utilizaron, no seguro, sabemos que se utilizó equipo militar de la OTAN, como por ejemplo Abrams, Leopard 2, etcétera, ¿no? Sabemos que también hubo participación de mercenarios extranjeros. No sabemos hasta dónde se logró involucrar la OTAN en esto o no, pero fue planeado ahí y en un punto puede ser que Rusia supiera y dijera, déjalos que me den
Sí, el pretexto. que entren, porque además, miren, yo les voy a decir algo. Pensemos así. ¿Cuántos vienen? 1,000 soldados. Después supimos que eran 2,000. ¿Y qué más viene? Déjalos pasar. Después de esos 1,000 vienen refuerzos. En total son 2,000. Pero hablamos de 35 blindados dados de baja en un día. De la OTAN, muchos de ellos. Leopards, Abrams. Imagínense todo ese equipamiento militar de la OTAN concentrado dentro del territorio ruso, como diciendo, dispárame aquí. Las bajas que lograron producir fueron enormes. Ya se habla que fueron mucho más grandes que las pérdidas que sufrieron en la fallida ofensiva del año pasado. Entonces, de algún punto, hablábamos en la mañana que no hay tasa de reposición. Entonces, todas estas bajas de arsenales, pues ya no se van a reponer. Se descontaron de esto de los flancos del Donbass. Sí. Entonces, parece que algo aquí salió mal calculado. Y ahora salen estas sospechas de puede ser que Rusia lo sabía o no. Fíjate, me hubiera gustado que la encuesta, en la próxima la vamos a hacer de esto porque es un tema interesante el que están planteando hoy fuentes occidentales y rusas, ambas. ¿Cómo calificas la oferta de una paz justa de Kiev a Rusia? ¿Un acto desesperado? ¿Una oferta real? ¿Una estrategia fallida? ¿Qué opinan ustedes? Si no les da tiempo de participar, como siempre pueden escribir cualquiera de estas tres opciones en los comentarios para leer su opinión. Gracias a todos los que votaron. El 57% cree que es un acto desesperado. El 32% que fue una estrategia fallida. Y el 11% que es una oferta real. Pues si era real o no, pues Rusia dice, pues ya no. La oferta se acabó. De este lado, La oferta. la Como oferta diría, expiró. La oferta expiró, gato. Sí, esta película de Bolt. Sí, me Con acuerdo. Mittens. Con Mittens. La oferta expiró. Y pues hoy ya no hay esa oferta de paz. Y hay muchos planteamientos que vamos a seguir analizando porque Kursk va a dar mucho de qué hablar en muchas perspectivas. ¿Hasta dónde estuvo involucrada la OTAN? ¿Fue esto planeado? El de Washington Post ya traía afirmaciones de que se planeó desde Estados Unidos. Sí, bueno, Rusia hoy en la mañana también estaba haciendo acusaciones de que generales estadounidenses habrían planeado retirados, pues, pero al final habrían planeado y participado en esta ofensiva. ¿Cómo llegaron? ¿Quién los conectó? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Quién nos conectó? Pero al final también ya la otra perspectiva que dentro de medios rusos se está manejando es hasta dónde sabía Rusia y qué posibilidades reales hay de que no sabía. ¿Cómo sabemos que esto al final no se trata de una emboscada? Gracias, amigos, a todos por participar en este podcast de la noche y nos vemos mañana con más información. Adiós.